Bueno, doctor, ¿y qué trajo para hoy? Hoy vamos a hablar de las cartas quillotanas. ¿Las cartas qué? Quillotanas. ¿Quillotanas, así se llaman? Exactamente, que es una polémica entre Sarmiento y Alberdi. No. Básicamente, como hoy sería una guerra de tweets, digamos, o de post en Facebook. Claro. En ese momento eran cartas. En ese momento utilizaban las cartas. Escritas a mano, por ellos mismos. Por supuesto, con y estas cartas se publicaban en los medios. Después de que surgieron todas estas cartas, decidieron los dos publicarlas, cada uno con un nombre distinto. El primer Twitter del mundo, podríamos decir. Polémica total, y una polémica muy actual, además yo creo que tiene una resonancia en nuestra época, aunque bueno, eso es una hipótesis. Claro. Seguro estoy equivocado. Claro. Entre Alberdi y Sarmiento. Sí, los dos presidentes de la nación. No, Alberdi no fue presidente. Alberdi es como que rechazó todos los cargos. Porque él quería conservar su autonomía intelectual. Como Macri, ¿no? Algo así. Como yo me quedo afuera. Fue, sí, una especie de embajador de Urquiza, pero no le pagaban los sueldos. Y entonces ya renunció. Esta polémica se sitúa en 1852. 1852. Nada menos. ¿Qué pasó en 1852? No tengo idea. ¿Qué pasó? Hagamos un concurso radial. Claro. ¿Qué pasó en 1852? Mirta ya daba sus primeros pasos, digamos. Por supuesto, estaban haciendo... Bueno, ¿qué pasó? La batalla de Caseros. Claro, la famosa batalla de Caseros. Una tremenda batalla en donde se enfrentaron dos ejércitos, el ejército grande, liderado por Urquiza, contra Rosas, y se calcula que 50.000 personas participaron de esa batalla, la batalla más grande de la historia argentina. Hubo muchos cientos de muertos, por supuesto, y cayó Rosas. Cae Rosas, ¿no? Ese es entonces, ¿qué pasa? Le ganamos a Rosas, digamos. Se terminó el tirano, 3 décadas de caudillismo y barbarie. Ahora bien, Urquiza, ¿es la continuación de Rosas? ¿Es un nuevo Rosas? ¿O es algo distinto? Ese es un poco el eje de toda la discusión, porque Alberdi piensa que es algo distinto, porque Urquiza promueve la Constitución y va a sancionarla, de hecho, en 1853, y esa Constitución va a estar basada, además, en un libro que escribió Alberdi, Las bases y puntos de partida, así que, ¿cómo no podía estar de acuerdo Alberdi con Urquiza? Si usaron mi libro para hacer la Constitución, está todo bien. Y además decía que esta misma Constitución, si bien Urquiza era un caudillo federal, le iba a ordenar todo, iba a provocar el fin del abuso del poder. Y el crecimiento de la república, el comercio y bueno, todas esas ideas liberales que siguen siendo reivindicadas, porque Alberdi es uno de los autores que ha tenido un revival muy fuerte últimamente de parte de las fuerzas que han ganado la presidencia de la nación. Javier Milei lo cita constantemente. Los herederos de Alberdi. Exactamente. Digamos. Sarmiento, por otro lado, es el tipo que le da nombre a la grieta. Mire usted. Podríamos definirlo así. Él dice, bueno, la historia argentina es la historia de la civilización contra la barbarie. Mire usted. Tenemos estos dos polos, ¿qué es civilización y qué es barbarie? Bueno, eso varía mucho, pero básicamente Europa es civilización y barbarie somos nosotros. Los orcos, ¿no? Digamos, los gauchos, los indios. Y acá le llaman orcos, el expresidente le llamó orcos. Exactamente, entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, trasplanttar esa civilización, inyectarla, y hay distintos métodos para producir eso. Bueno, ¿cómo no? Digamos que los caudillos, el populismo, diríamos hoy, son la barbarie, ¿no? Hay que extirpar la barbarie y refundar el país. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el rol del periodismo y de los intelectuales en este contexto? Después de la caída de Rosas, ¿no? Empieza Alberdi, le manda la primera carta, se la manda Alberdi a Sarmiento. Alberdi toma la iniciativa. Le pica la oreja, digamos. Lo empieza a bardear un poco. No, ¿por qué? No. Es picante esta discusión. A ver. Le dice a Sarmiento en la primera carta que baje un cambio. Digamos, básicamente dice, se ha quedado sin objeto literario, puesto que la derrota definitiva de Rosas lo ha dejado sin tema de narración. O sea, te quedaste en el 45, Sarmiento. No entendiste nada, modernizate, ¿no? Sostiene que no puede escribir en La Paz quien se ha acostumbrado durante años a hacer la guerra con la pluma, a luchar desde sus escritos, a pelear con publicaciones y artículos. Es decir, hay que bajar un cambio, son tiempos de paz, no necesitamos el discurso de la grieta porque muerto el perro se acabó la rabia. Muy bien.
Entonces, Sarmiento... Muy bien, Tomás, era como una batalla de gallos esto. Totalmente. Claro. Mire usted qué interesante. Bueno, pero acá mediante carta, ¿no? Claro, acá se matan con las cartas. Le dice Alberdi que es un gaucho malo. Sarmiento es un gaucho malo, un periodista de la barbarie que se alimenta del conflicto, ¿no? Cualquier similitud con nuestra época. Dice, en las edades y países de caudillaje hay caudillos en todos los terrenos. Sí. Los tiene la prensa lo mismo que la política. La tiranía, es decir, la violencia está en todos, porque en todo falta el hábito de someterse a la regla. La prensa sudamericana tiene sus caudillos, sus gauchos malos, como los tiene la vida pública en los otros ramos, ¿no? Entonces ya empezamos picantes. Después le manda una segunda y una tercera carta. Todavía no le había respondido. No lo dejaba dormir. Le mandaba una, como los tuits de madrugada, que vio cuando uno tuitea caliente. Era un hilo. Y hace un hilo, claro. ¿Y Sarmiento todo esto qué hacía? Sarmiento estaba tranquilo, pensando. Claro. Entonces, la segunda le dice que tiene Sarmiento una actitud de agitador, que perjudica la tranquilidad pública. En la tercera carta le recrimina la falta de tacto, el tono brutal contra antiguos compañeros, a quienes aplica los mismos calificativos que usaba antes como contra asesinos probados, ¿no? Claro. O sea, te fuiste de mambo. Le subraya también su egocentrismo, la intención política personal de sus escritos, ¿no? Ese es un poco lo que le dice Alberdi. ¿Qué le responde el amigo Sarmiento? Todo esto ya acumulando, ¿no? Y Sarmiento sabemos que era un tipo calentón. Sarmiento se calentaba. No tenía filtro. Hoy lo hubieran cancelado, digamos. No, que Sarmiento le suspendían la cuenta, ¿no? Totalmente, le baneaban la cuenta, un desastre. Pero bueno, básicamente le contesta con una sarta de insultos que son muy, muy graciosos. Hay quien se ha tomado el trabajo de enumerarlos. Algunos de los insultos que le dedica en sus respuestas Sarmiento totalmente descocado. Claro. Básicamente lo trata de un alfeñique, una persona que es nada más que un intelectual cobarde, que huye ante las batallas, que se refugia en el exilio, que no quiere hacerse cargo de nada, etcétera, etcétera. Entonces le empieza a decir, le dice doctor, como insulto, como usted, doctor. Claro, doctorcito. Mientras yo me la banco, usted allá en sus estudios, en su torre de marfil. Le dice ciencia andando, abogadillo. Era abogado. No, abogadillo no te puedes, ¿no? Abogadillo es como bocadillo, pero de abogado. Claro, no, una cosa terrible. Abogado con el derecho incuestionable de fugarse de una plaza sitiada. Él lo jode con el tema de la huida. Abogado periodista. Lo llama periodista diplomático, periodista de alquiler, como vendido, lo acusa de vendido. Se vendió ensobrado, como le dicen ahora. Exactamente. Famoso periodista ensobrado, ¿no? Claramente, vos porque trabajas para Urquiza, etcétera, etcétera. ¿No? Escritor de periodiquines. Es un periódico. Duro, Sería como un periódico. Pasquín, claro, ahora. Exactamente, exacto. Básicamente le dice charlatán. Charlatán. Alfeñique charlatán es durísimo. Durísimo, llega al hueso incluso. Sí. Alfeñique charlatán es como que te digan, ¿no? Y sí, como alfeñique. Es eso, duro, básicamente. Después le dice charlatán y agrega malcriado. Malcriado. No te metas. No te metas con. Le dice sofista. ¿Cómo? Sofista. Como digamos alguien que habla mentiras para engañar a la gente, insolente, deslenguado. Todo eso en una carta. En una carta. Truchimán. Esto no es mentira, esto lo escribió. Está todo puño y letra. Un presidente de la nación, ¿no? Sí, nada menos. ¿Truchimán cómo? Truchimán, que es algo así como un fantasma, diríamos. Truchimán, mire. Truchimán, sí. Está dentro de la Academia Española. Esto está todo registrado. Está permitido. Truchimán. Inventaba tunante. No, acá me cago. Es como un tonto, ¿no? Básicamente. No le da no le da la cabeza. Sí, no le da la cabeza. Alma muerta, un zombie, sin sangre en las venas, reo, hipócrita, perro de todas las bodas. Parece que se metían los perros en las bodas y eran medio hinchabodas. Claro, viste que el perro se mete y que lo inviten. Él entra y no se da cuenta. Viene, permiso. Claro, le decía pillo,
Pillito, Pillo le decía. Camaleón, pues. da vuelta como masa, digamos. Ratoncito, farsante, falsificador, traficante, embaucador, hábil ladrón, veleta, que tiene una conciencia de las cosas para cada día, saltimbanqui, mentiroso por hábito. Después que lo veo, saltimbanqui, ¿qué significa? Los saltimbanquis son los que trabajan en el circo en las cuerdas, ¿no? Y también haciendo malabares y todo ese tipo de cosas. Como que inventa cosas para entretener a la gente. Saltimbanqui. Tonto, estúpido, que no sabe medirse en las mentiras, que no sospecha, que causa náuseas, majadero, gasmoño. ¿Cuántas cartas le mandó todo esto? Botarate. ¿O en una sola? ¿Todo? No, le mandó unas cuantas cartas, pero este sería el resumen, te lo resumo así nomás, de todos los insultos que le mandó. Querido, y le mandó todo esto, no le puso en el medio... No razonaba mucho, era como hashtag botarate, hashtag necio. Toma, pum. Es como que Sarmiento, ¿no? Un estilo más Trump. Sí, se calentaba y cuando se calentaba no había forma... Estaban atrás diciendo, no, eso no lo ponga. Los asesores, no, él escribía todo solo. No le daba pelota a nadie. Nada, se hacía la suya. Por ejemplo, le dice esponja de limpiar muebles. No, esponja de limpiar muebles, no. ¿Quién limpia el mueble con una esponja, no? Bueno, es tremendo. Esponja. Duro. Esponja de limpiar muebles. Como vos te dedicás a limpiar lo más sucio. Claro. ¿Qué era lo más sucio? Urquiza, ¿no? Era como vos le sacabas a un caudillo que, en fin, no es nada más que otro Rosas y bla, bla, bla. Mamita querida. Y bueno, también lo llama compositor de minuetes, porque era músico. Alberdi, era un pianista y compuso, de hecho se pueden escuchar si tienen ganas de aburrirse, en YouTube hay muchas de sus composiciones y se pueden ponerles play, está muy bien. Mira. El primer libro que escribió Alberdi era sobre la música. Mira, justo hoy en el Día de la Música. En fin, le dice sacacayo sublime, raquítico, jorobado de la civilización, escuálido, gogojito, alma y cara de conejo. Sí, alma y cara de conejo. Pobre conejo. ¿Qué tiene? Bueno, que tiene que ver el conejo, ¿no? Enclenque, enfermizo, entecado, eunuco, perverso, magnetizador, alucinador, rico, avariento, prostituta. No, prostituta no, porque se mete con la profesión más antigua del mundo, ¿no? Le dice mujer. También eso era un insulto para Sarmiento. Medio machirulo Sarmiento, ¿no? Medio machirulo Sarmiento. Bueno. Lo acusa de hablar paparruchas de vieja solterona a casa de marido. Paparruchas a casa de viejas solterona. Paparruchas de vieja solterona a casa de marido. O sea, claramente no tenía una alta estima por las mujeres. No. Desertor, despensero, mayordomo, miserable y gato. Lo acusa de gato. Ya en esa época ya se veía venir. Estaba este sobrenombre tan gato. Ya lo usaba Sarmiento. Así que estamos autorizados. No es un barbarismo. No. Mire usted, qué interesante todo esto. Y ante esta catarata de insultos, ¿hubo respuesta? Hubo todas las respuestas posibles. Y por supuesto lo que estaban discutiendo más o menos es qué era lo imprescindible para acceder a una república moderna, de progreso y civilización, de todas las ventajas de la vida contemporánea, que por supuesto estaban en Europa. Y bueno, las estrategias variaban, ¿no? La estrategia de Alberdi se resumía en una frase. Él decía, la república posible lleva a la república verdadera. Solo transitando a partir de la república posible podemos llegar a la república verdadera. O sea, tenemos lo que tenemos, hagamos lo que podamos. Vamos de poquito. Y del otro lado Sarmiento era un poco más revolucionario. Digamos, con esto no podemos hacer nada, tenemos que empezar de cero. Hay que crear las escuelas para civilizar al gaucho, que se la pasa en las pulperías, que no entiende nada. Hay que traer la gente, en eso estaban de acuerdo gaucho los vago, dos. Gaucho vago, gaucho malo. Claro. Y bueno, ¿cuál era el problema? Las estancias, las grandes, los grandes territorios que convocaban a estos caudillos y generaban una forma verticalista del poder sin control. Una especie de emperadores de la pampa. Claro. Y eso era un poco el tirano Rosa para Sarmiento, ¿no? Entonces, la idea de Alberdi era un poco más en el sentido de Adam Smith, digamos. Traigamos el comercio, libertad de mercado,
¿qué tiene que hacer el gobierno? Orden. Y sin orden no hay progreso, entonces acá necesitamos un orden, que puede ser que lo traiga Urquiza o no, apostemos por Urquiza ahora. Y del otro lado decía, bueno, no, en realidad lo que hay que hacer es una revolución cultural a partir de la escuela. Eduquemos a toda esta gente y démosle un sentido de ciudadanía. Y dividamos las tierras, que esa era la idea de Sarmiento, en pequeñas parcelas de productores, y eso va a generar un modelo parecido más a Estados Unidos. Y va a ser una sociedad más igualitaria, y va a haber es decir, que Sarmiento quería un Estado más participativo, más presente, ¿no? Claro. Que organizara las escuelas, que controlara. Y Alberdi no, Alberdi quería. Alberdi que decía. Arréglense, laissez-faire, laissez-passer. Y la pedagogía. Libre mercado. Exactamente. Y decía, bueno, no necesitamos escuelas porque la pedagogía de las cosas, digamos, los hábitos del comercio y los hábitos ya más civilizados, con toda esta gente que iba a venir de Europa, ya de por sí iban a traer toda la civilización que necesitaban. Claro, ¿para qué van a ir? ¿Para qué? Claro, sí, la gente que viene te civiliza sola, te enseña. Exacto. Y vos vas aprendiendo, qué interesa. Y por efecto imitativo, los gauchos iban a decir, mirá, esto es la civilización, cosa de mandinga. Cosa de mandinga, ¿cómo estamos aprendiendo? Nos civilizamos. Claro. Bueno, doctor, así como un análisis cortito al pie de lo que es el triunfo de la Libertad Avanza, ¿no? En este pasado domingo en la República Argentina. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, lo que vemos es algo parecido a lo que ya pasó en Chile, ya pasó en Perú y pasó también en Brasil, ¿no? El triunfo de, digamos, líderes que salen un poquito de la nada, entran por la ventana. Petro, Boric, Bolsonaro mismo, que si bien fue diputado durante muchos años, no brilló mucho en su labor legislativa, y de pronto aparecen. ¿Y por qué aparecen? Porque hay, como ya vienen diciendo muchos, una sociedad del desencanto, ¿no? Una sociedad que tiene demasiada crisis encima y demasiada desigualdad y demasiada falta de acceso a cosas básicas, ¿no? Como si podemos definir la república de la que hablaban Alberdi y Sarmiento, quizás podemos decir que es un sistema de reglas para todos, que establece ciertas igualdades, ciertos derechos, y además de eso tiene que haber ciertas necesidades básicas satisfechas. Porque las reglas están bien, pero si tenemos hambre no las vamos a cumplir, o no vamos a tener ganas de cumplirlas, ¿no? Y me parece que este tipo de liderazgos representan eso, ¿no? Un hartazgo, una bronca, y una idea de poner una cierta igualdad donde parece haber solo privilegios y bueno, ausencia de los derechos más básicos, ¿no? La salud, la educación, todo está funcionando un poco mal, y entonces hubo dos discursos, porque también esto lo dicen los politólogos, no elegimos racionalmente las elecciones, sino que elegimos por emociones. Hubo dos emociones, el cambio y el miedo. Ganó el cambio.